Estimados, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de estática de fluidos, específicamente del principio de Arquímedes. Acompáñame a leer el enunciado. Disponemos de una plancha de corcho de 1 decímetro de espesor. Calcule la superficie área mínima que se debe emplear para que flote en agua. 1,03 gramos por centímetro cúbico. Sosteniendo a un náufrago de 70 kilogramos. Ver figura. Densidad del corcho 0,240 gramos por centímetro cúbico. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad nos piden calcular el área mínima que debería tener esta plancha de corcho para que justamente pueda soportar a una persona de 70 kilogramos. Perfecto. Vamos a tomar en cuenta primero, o vamos a recordar algunos datos del problema. El problema nos menciona que la densidad del agua es 1,03 gramos por centímetro cúbico. Como ustedes saben, no se puede trabajar en esas unidades. Tenemos que pasarlo necesariamente a metros y kilogramos. ¿Cómo se hace eso? Obviamente multiplicarlo por 1000. Si tengo la densidad en unidades de gramos por centímetro cúbico y quiero llevarlo a kilogramo por metro cúbico, que son las unidades en las cuales así se debe trabajar, simplemente basta multiplicarlo por 1000. 1,03 por 1000 sería 1030 kilogramos por metro cúbico. De igual manera, nos dice el problema que la densidad del corcho es 0,240 gramos por centímetro cúbico. Si lo multiplicamos por 1000, lo llevamos justamente a kilogramo por metro cúbico. 0,240 por 1000, obviamente sería 240 kilogramos por metro cúbico. Miren, pueden observar que la densidad del corcho es menor, ¿no?, que la densidad del agua. Por ese motivo, justamente, el corcho flota sobre el agua. Bien, ahora, otro dato importante del problema es que nos dice que esta persona tiene una masa, vamos a colocarlo por acá, una masa, ¿ya?, masa de la persona de 70 kilogramos. Eso es muy importante. Bien, jóvenes, vamos a calcular de una vez la respuesta. La pregunta nos dice determinar el área mínima justamente de la plancha de corcho. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos por acá una plancha bastante grande. Si la plancha de corcho es grande, no habría ningún problema porque el volumen sería grande y obviamente el agua seguramente va a llegar a ese nivel, ¿ya? Imagínense si tenemos una plancha bastante grande. Pero ¿qué pasa si a esa plancha lo vamos reduciendo de tamaño, de volumen? ¿Qué pasaría si esa plancha, por ejemplo, lo reducimos por acá? Ahora a la mitad de su tamaño, digamos ahí. El agua obviamente ya no va a llegar a este nivel, ¿no? Ahora el agua obviamente se entiende que va a tener que ascender. Por lo tanto, mientras más pequeña sea el área de la plancha, el agua obviamente va a tener que subir cada vez más. Y si el área es grande, el agua obviamente baja, por lo tanto el cuerpo flota más. Perfecto. Si nosotros queremos determinar el área mínima, esta área de acá, mínima que debería tener justamente la plancha, entonces para eso debo procurar justamente que el náufrago no debe sumergirse. Por ese motivo, ya la figura del problema plantea justamente que el agua, miren, debe estar al ras de la superficie superior del corcho. En realidad, miren, el gráfico ya nos está dando cómo determinar el área mínima, miren, planteando de que el agua debe estar al ras, justamente al ras de la superficie superior del corcho. Tomando en cuenta de que el área justamente está a este nivel, entonces obviamente el área en sí ya se considera mínima. Perfecto, entonces vamos de una vez a dar solución a este problema. Diagrama de cuerpo libre. Bien, ¿qué fuerzas se están ejecutando sobre este sistema? A ver, tenemos acá el peso
el peso del corcho, pero también obviamente tenemos aquí el peso de la persona, ¿correcto? ¿Qué más? Miren, ve, tenemos un empuje, ve. Tenemos un empuje. El empuje que experimenta justamente el corcho. ¿Por qué el corcho y no la persona? Ah, porque si la persona obviamente recibe empuje es porque seguramente está sumergido. Y en este caso se supone que no está. La persona está íntegramente sobre la plancha, por lo tanto no está sumergido. Bien, dicho esto, podemos plantear acá una condición de equilibrio. Se entiende que esta persona está estable sobre esta plancha y se puede cumplir justamente lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas dirigidas hacia arriba es igual a las fuerzas dirigidas hacia abajo. ¿Qué fuerzas tenemos dirigidas hacia arriba? Ah, miren, el empuje, ¿ya? El empuje del corcho. ¿Qué fuerzas tenemos dirigidas hacia abajo? Ah, miren, tenemos el peso de la persona y también tenemos el peso del corcho. Vamos a colocar acá, peso del corcho más el peso de la persona. ¿Cuál es la ecuación que determina justamente o que nos ayuda a determinar el empuje de un cuerpo? Ah, miren, ve, es densidad de líquido, que en este caso el corcho está sumergido en agua. Entonces vamos a colocar acá densidad del agua, ¿sí? ¿Qué más? Gravedad y volumen sumergido. Pero miren, ve, si el agua está al ras de la superficie superior del corcho, entonces puedo decir que básicamente todo el volumen del corcho es el volumen sumergido. Así que en lugar de escribir acá volumen sumergido, voy a colocar acá volumen del corcho. Ya está, volumen del corcho. ¿A qué es igual el peso del corcho? Ah, miren, el peso es masa por gravedad. Masa del corcho por la gravedad. ¿A qué es igual el peso de la persona? Ah, miren, va a ser igual a la masa de la persona por la gravedad. Entonces, aquí tenemos la expresión para el empuje, aquí tenemos la expresión para el peso del corcho y la expresión para el peso de la persona. Como observo claramente que tenemos gravedad en todos los términos de la ecuación, podemos dividir todo entre G y miren, ve, se va a ir justamente G. Ya no tenemos gravedad. Densidad del agua, lo conocemos, miren, ve. La densidad del agua es 1030. Volumen del corcho, buena pregunta. Ese volumen se entiende que debería ser, a ver, vamos a dibujar por acá. Ahí lo que vemos básicamente es una sección transversal, pero se entiende que eso debería ser más o menos así, miren, ve. Así. Esto es, digamos, la parte frontal, pero debería tener obviamente una área sobre su superficie, ¿no? Lo que queremos justamente es esta parte de acá. ¿Cuánto vale esa área mínima? ¿No? ¿Cuánto es esa área mínima? ¿Y cómo calcular el volumen del corcho? ¿Cómo calcular? Ah, miren, ve, tenemos esto que sería como su altura o su espesor. Eso vale E, ¿no? Eso es E sobre la figura, miren, ve, es E. ¿El volumen a qué sería igual? El área de la base multiplicado por la altura. Es decir, el área mínima multiplicado por E. Entonces, ahora vamos a colocar eso. El volumen del corcho va a ser el área mínima, ¿ya? El área mínima que nos piden calcular multiplicado por E. La masa del corcho. Recuerden, jóvenes, algo que es muy importante. Vamos a anotarlo acá, miren, ve. A ver, la densidad se define como la masa sobre el volumen. Si yo despejo de aquí la masa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Nosotros no tenemos la masa del corcho, pero sí tengo su densidad y también podría tal vez determinar su volumen. Entonces, en lugar de escribir masa del corcho, voy a expresarlo en términos de la densidad y del volumen. Es decir, masa del corcho, ¿a qué va a ser igual? Densidad del corcho, ¿qué más? Por el volumen del corcho, más la masa de la persona. Esa masa sí lo conocemos.
Eso es 70 kilogramos. Entonces vamos a colocar acá 70 kilogramos. Bien, no hay que olvidarnos, jóvenes, no hay que olvidarnos que esta E tiene un valor de acuerdo al problema según el enunciado de un decímetro, ¿ya? De un decímetro. Pero un decímetro es la 10ª parte de un metro. Es decir, esto en metros es 0,1 metro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá, vamos a repetir, 1030, área mínima por E. ¿Y E cuánto vale? Ahí está, 0,1 metro. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar siempre en unidades dentro del sistema internacional. Por lo tanto, vamos a obviar colocar aquí metros, ¿ya? Vamos a obviar colocar aquí metros. Simplemente vamos a colocar acá 0,1. Miren, jóvenes, si todas las cantidades físicas lo reemplazamos o lo manejamos dentro del sistema internacional, entonces el área mínima, que es lo que vamos a calcular, también tiene que estar dentro del sistema internacional. Esto quiere decir metros cuadrados. Bien, entonces vamos a colocar por aquí, entonces, densidad del corcho, lo tenemos por acá, miren, ve, 240. El volumen del corcho, el volumen del corcho es el área mínima por E, es decir, esto, ¿no? Área mínima por 0,1 más 70. Perfecto. 0,1 por 1030, tenemos acá 103 área mínima. Igual, 0,1 por 240, 24 área mínima. Más 70. Perfecto. Este 24 pasa para acá a restar. A ver, tendríamos acá, tendríamos 89 área mínima, igual a 70. 89 pasamos a dividir justamente a 70 y tenemos que el área mínima es igual a 0,886 metros cuadrados. Entonces, miren, jóvenes, para que una persona de 70 kilogramos esté a salvo y flotando sobre una plancha de corcho, entonces esa plancha como área mínima debería tener justamente este valor, 0,886 metros cuadrados. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.